Hola, buenos días. Continuamos con el programa y en esta sesión nos hablarán las profesoras Gemma Fabregat Montfort y Anna Ginés y Fabrelles. Eh, Primero hablará la profesora Gemma. Ella es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia y of Counsel de Sagardo y Abogados. La profesora Gemma Fabregat es una autoridad reconocida en temas de igualdad, de discriminación de género y de acoso en relaciones laborales y además preside el Consejo Tripartito para el desarrollo de las relaciones laborales y la negociación colectiva en la Comunitat Valenciana. Ha sido también árbitro de elecciones sindicales y del Tribunal de Arbitraje Laboral de Valencia. Su carrera académica es impresionante, con más de un centenar de publicaciones y una participación activa en la formación de nuevos profesionales. Y sin más, le cedo la palabra. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo quiero empezar no solo porque sea de buena educación, sino porque además es sincero, mostrando mi agradecimiento tanto a los profesores Todolí como Beltrán por haber pensado en mí para estar esta mañana aquí con todos ustedes. Como decía ayer el profesor Beltrán decía ayer por la mañana, yo creo que de manera totalmente injusta, en su caso, que no en el mío, que él tenía el síndrome del impostor, pero aquí un poco la que tiene el síndrome del impostor, sinceramente, confieso que soy yo, porque estoy rodeada de personas especialistas en inteligencia artificial, son compañeros a los que sinceramente aprecio personalmente a todos y cada uno de ellos y intelectualmente les tengo un importante respeto, el máximo que se puede tener, y por lo tanto, repito, es un placer para mí estar hoy aquí. Además, en mi casa, en una mesa en la que yo reiteradamente me sentaba, porque tenía un cargo académico y hacía muchos años que no tomaba posesión de este puesto en concreto, de esta mesa, y me ha recordado tiempos pasados afortunadamente buenos. Y sin más dilación, porque solo tengo media hora, Ana y yo hemos hablado bastante, por no decir mucho, con el fin de no solaparnos en nuestras intervenciones, porque ambas tenemos 20 minutos cada una para hablar del proceso de selección algorítmica y discriminación. Ana es una experta en un montón de cuestiones en materia, la profesora Ginés es experta en un montón de materias en derecho del trabajo y la seguridad social, pero especialmente dirige un proyecto al respecto de este tema. Por lo tanto, como ella es la muy especialista en el tema concreto de inteligencia artificial y discriminación, nos dividimos esta intervención de 20 minutos cada una, de forma tal en la que yo voy a hacer un marco más genérico, no solo hablando de la discriminación por razón de género o por razón de sexo, sino en general, marcando las distintas normas y cómo se interrelaciona la discriminación en general con la inteligencia artificial, y luego, con el fin de no solaparnos, vamos a ver si no me como parte de su intervención, Ana retomará la conferencia y contará del mismo tema la visión de esa realidad desde otra perspectiva. Yo pensaba, cuando me empecé a plantear la conferencia, que el profesor Jesús Mercader iba a hablar antes que yo, y pensaba remitirme al tema de responsabilidad. Jesús Mercader está entrando por la puerta, pero va a hablar con posterioridad y es el máximo experto en esa materia, así que yo lo voy a citar un poco y luego me voy a remitir. La cuestión fundamental. Voy a intentar todo lo que se ha dicho, que me parece muy interesante, ha sido una jornada muy interesante, voy a intentar, por la parte que a mí me toca, bajarlo un poco a tierra. Yo voy a abordar simplemente estos 5 apartados y además no de una forma bastante concreta y de una forma intentaré que resulte que tenga una aplicabilidad práctica. El primero de ellos, la primera cuestión a la que me voy a referir es la gestión algorítmica en el acceso a la empresa. Después hablaré un poco de la protección jurídica, de la importancia que tiene el propio proceso de selección por ser un acto omisivo y la importancia que han tenido los actos omisivos en materia de discriminación. Hablaré de los medios de tutela y una reflexión final. Bueno, para empezar, esto parece una cosa muy simple, pero yo creo que todos y todas hemos leído en prensa lo que decía ayer por la tarde la profesora Mariluz Rodríguez en su magnífica ponencia. Mi empresario es un algoritmo. El empresario no es un algoritmo. El empresario o la empresaria es la persona que dispone del poder de dirección en la empresa. Ella decía,
No es cierto que el empresario sea un algoritmo, aunque la prensa lo diga, el recorte de prensa lo diga, o el Twitter, o sean titulares que tienen un impacto emocional y que por eso mismo son esos titulares. Una empresaria, un empresario decide externalizar o no el procedimiento de selección, decide hacer descansar o no el proceso de selección en una gestión algorítmica. Pero la responsabilidad última la tiene la empresa, la tiene el empresario o la tiene la empresaria. Lo digo porque esto parece que haya empezado con una cosa muy simple, pero no se crean ustedes que simple es, pero se ha intentado evitar esta cuestión desde distintos puntos de vista, y lo voy a intentar después detallar con mayor detalle. Como digo, la empresa, por una parte, no puede ampararse en un algoritmo para dejar de cumplir el derecho del trabajo, pero al revés. Yo quiero empezar diciendo una cosa que también es una evidencia, que en el derecho del trabajo rige el principio de libertad de empresa dentro de una economía de mercado. Y el único límite al poder de dirección es la prohibición de discriminación, que es el límite muy importante. Otra cosa es cómo se puede demostrar la prohibición de discriminación. Pero más allá de no discriminar, yo elijo a quien quiera. Piensen ustedes incluso en la única posibilidad en la que una norma impone un determinado criterio a la hora del consentimiento en un contrato de trabajo, que pudiese ser una medida de acción positiva, que puede estar en un convenio colectivo. Si yo aplico una medida de acción positiva en un aspecto en concreto, en particular, la medida de acción positiva no me dice a quién tengo que contratar. Yo contrato a quien quiero dentro de la no discriminación y del colectivo al que va referido la medida de acción positiva. Por lo tanto, el límite está poder de dirección, prohibición de discriminación. Por supuesto, la prohibición de discriminación está por encima del poder de dirección. Es el artículo 14, que hay que interpretarlo con el artículo 9.2, es un derecho fundamental, el poder de dirección no es un derecho fundamental, pero cuando no discrimino, yo contrato a quien quiero. Otra cosa es qué es discriminar, que esa es la segunda parte. Pero esto sigue siendo aplicable si la empresa actúa automáticamente de forma humana o si la empresa hace descansar su procedimiento de selección, dígase ofertas de empleo, preselección, proceso de selección hasta el momento de contratación en un algoritmo. ¿Cuál es el problema? Que tenemos miedo a los algoritmos, con motivo. Tenemos miedo a los algoritmos porque no controlamos la fórmula matemática, o lo que el profesor Mercader llama la receta, ni tampoco controlamos los datos a los que se aplica la receta. En un principio, los algoritmos parecían la panacea para contratar sin discriminar, porque decían que era un criterio objetivo para no discriminar, porque a veces se prescinde de la idea que si tú aplicas un criterio objetivo a una realidad discriminatoria, lo que haces no es paliar la discriminación, sino incrementar la discriminación. Por lo tanto, yo solo puedo aplicar un criterio algoritmo ciertamente objetivo y en términos de eficacia si los datos sobre los que aplico esa fórmula matemática no tienen ningún tipo de sesgo. A mí me gusta decir que la discriminación es un perjuicio por prejuicio. Causamos un perjuicio a alguien porque tenemos un prejuicio respecto a ese alguien. Y eso rige tanto cuando contrata a una persona como cuando contrata a una máquina. Perdón, no contrata a la máquina, lo he dicho adrede. La máquina me dice a quién tengo que contratar. Ahí estaría la discusión de si es una decisión automatizada o no es una decisión automatizada, si yo asumo, que eso lo dirá después Ana, si yo asumo automáticamente la decisión de la máquina o la someto a un criterio personal, la obligación del artículo 22 y todo lo que ustedes quieran. Me podrían decir, vale, es cierto que la decisión depende de la empresa, estamos en un procedimiento de selección, en un acto omisivo, da igual que descanse en un algoritmo que descanse en una persona, lo difícil es la prueba. Y efectivamente, lo difícil es la prueba. Y toda la charla va a ser a propósito de lo difícil que es la prueba. Porque la discriminación no siempre es abstracta. Un elemento en abstracto puede ser discriminatorio, pero en concreto no. En una discriminación directa, ahora luego lo voy a ir bajando a tierra, en una discriminación directa está claro lo que es discriminatorio, pero en una discriminación indirecta no. Pero lo que muchas veces se nos olvida es que junto con los conceptos de discriminación directa e indirecta, que ahora el de indirecta, que ha servido fundamentalmente para avanzar en política antidiscriminatoria en el momento de contratar, con la inteligencia artificial se le quieren eliminar sus efectos, su aplicabilidad
cuando entra en juego un algoritmo, ahora explicaré por qué. Junto con esos conceptos existe también la discriminación por error y existe también la discriminación por asociación. Y esto nos va a complicar un poquito, solo un poco, la vida. Yo hoy he puesto la protección jurídica laboral en materia de discriminación, he puesto los convenios de la OIT, he puesto en blanquito los convenios que solo son por discriminación por razón de sexo, luego he pusto en negro el convenio de las directivas, luego he puesto las directivas que protegen frente a otro tipo de discriminación y la importancia que tienen, sobre todo la del 2024, que es la última, que se publicó en el Diario Oficial el pasado mes de mayo y que todavía no hemos hecho la transposición, insiste en la importancia también a estos efectos de la discriminación cruzada o de la discriminación multifactorial, y luego he empezado por la tutela tradicional, la ley orgánica, la ley 15 y la ley LGTBI. Bueno, no voy a insistir mucho al respecto de esto porque creo que todos sabemos la importancia que ha tenido la Constitución, el artículo 14, que diferencia entre la igualdad formal y la igualdad real. En este foro no voy a insistir al respecto de eso. La importancia que tiene la igualdad real del segundo inciso del artículo 14 vinculado con el artículo 9.2. Lo que sí que voy a decir es que cuando se demuestra que la discriminación se ha producido, los efectos son la nulidad de la medida, una indemnización adicional, e incluso después de la reforma de la ley reguladora de la jurisdicción social, junto con la indemnización de daños y perjuicios, se prevé una indemnización de daños derivados, con lo cual la cuantía, una vez se ha demostrado la discriminación, puede ser importante, y a estos efectos el punto de inflexión que supuso en materia de discriminación en nuestro ordenamiento jurídico fue la Ley de Igualdad. ¿Por qué? Porque no es cierto que hasta ese momento en nuestro ordenamiento jurídico las discriminaciones indirectas habían pasado desapercibidas. No es verdad. Nuestro ordenamiento jurídico, y no es, miren, no lo había pensado, pero lo cito siempre, pero es que además hoy está Rodríguez Piñero, yo siempre cito a Rodríguez Piñero, siempre, además se puede comprobar lo que estoy diciendo, siempre, y a María Emilia Casas, porque las sentencias del Tribunal Constitucional de esa época, en materia de igualdad y prohibición de discriminación, fueron la base sobre lo que después han sido las directivas comunitarias y, sobre todo, nuestra Ley Orgánica de Igualdad. Aunque parezca un poco raro, yo cuando preparo una cuestión de igualdad, yo a veces, si tengo un rato, la noche de antes, todavía me leo sentencias de hace años. Porque las bases, y anoche me llevé a casa un taco de sentencias de esa época, sigo leyendo esas sentencias, porque la base sigue estando en el mismo lugar. Me da igual que intervenga un algoritmo o que sea una persona humana. La Ley Orgánica de Igualdad, digo, que esas sentencias hicieron mucho bien a la igualdad, porque a partir del concepto de discriminación indirecta, que nuestro ordenamiento jurídico empieza a existir a partir del año 91, aunque hay alguien que dice que es un voto particular del año 87, estas sentencias empiezan a decir, bueno, la discriminación es tanto que a mí no me contraten porque soy mujer, porque soy extranjera, porque tengo una discapacidad, como que me apliquen un criterio que de alguna forma me genere un impacto adverso. Porque los actos omisivos, solo desde la discriminación directa, es muy difícil erradicarlos. Los actos omisivos solo se pueden erradicar desde una prueba estadística. Entonces, la Ley Orgánica de Igualdad, ya también está en la inspección, y también voy a citar a otra persona, voy a citar a Belén Fuster, que fue una inspectora de trabajo que en el Corte Inglés de Barcelona levantó un acta centro de trabajo por centro de trabajo, porque había muchísimas mujeres en los puestos más bajos, no había mujeres en puestos intermedios, y en el Corte Inglés uno entra por abajo y asciende a partir de méritos. Y le dijo al Corte Inglés, dígame usted, porque tiene un motivo objetivo por el cual las mujeres aquí, pese a que en el nivel más inferior son mayoría, no ascienden. Como no había un motivo objetivo, sanción, estaba en vigor la Ley Orgánica de Igualdad, era una sanción accesoria, eliminación de las mejoras en materia de seguridad social, o hacen un plan de igualdad, consecuencia de eso se cambia el plan de igualdad, y por contar una anécdota, a partir de ahora el Corte Inglés va por el tercer plan de igualdad y las mujeres y los hombres en el Corte Inglés llevan el mismo uniforme, por ejemplo. Solo es un factor de visibilidad, pero que demuestra la importancia de la prueba estadística. Pero junto con la Ley Orgánica de Igualdad llega la Ley 15 y amplía el foco. Y luego la Ley LGTBI, que a los efectos que aquí me interesan son menos, porque la Ley LGTBI dice, la Ley LGTBI dice que aplica supletoriamente la Ley de Igualdad. Esto me importa menos, pero esto sí me importa. Me importa mucho el concepto de discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación por asociación, discriminación por error, múltiple e interseccional. Y me importa mucho porque he leído a personas
de relevancia en el mundo del derecho del trabajo en materia de igualdad y personas muy solventes, cómo recogen la doctrina que, bueno, no hace falta que les cuente en un congreso de inteligencia artificial la pugna que existe entre la forma de la no legislación que quieren los americanos y las dificultades que se ha encontrado la Unión Europea para que haya para el reglamento de inteligencia artificial. Pues se recoge la doctrina de una parte muy importante de la doctrina americana que dice que cuando entra en juego un algoritmo no puede haber discriminación indirecta. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque no conozco el motivo concreto en base al cual el algoritmo me genera un efecto adverso. Yo, con todos los respetos, me he ido a la letra de la Ley Orgánica de Igualdad y la Ley 15. Y habla de, se considera discriminación indirecta o por razón de sexo, una situación en una disposición, un criterio o una práctica. Una práctica sigue siendo discriminatoria, aunque, aunque yo no sepa el criterio. Esto es muy importante porque en las conductas omisivas la discriminación directa no se puede demostrar. Yo no puedo demostrar que un algoritmo no me ha contratado porque soy mujer. No me ha contratado porque soy extranjera. No me ha contratado porque mi código postal no es un código postal que por razón socioeconómica interese en esa empresa. Una discriminación directa, la prueba es muy limitada. Perdón, una discriminación algorítmica. La importancia de la discriminación algorítmica, en mi opinión, reside de manera muy importante en la discriminación indirecta. Entonces, que de un plumazo digan que cuando entra en juego un algoritmo el empresario pueda discriminar indirectamente, tiene un efecto en política antidiscriminatoria que es muy importante. O sea, lo que hace es, le da la vuelta a todas las directivas, a todos los convenios y a toda nuestra normativa que ha conseguido avanzar en materia omisiva gracias al concepto de discriminación indirecta. Por si esto fuera poco, junto con la discriminación directa e indirecta está la discriminación por asociación y por error, que yo debo decir que la primera vez que lo leí pues me quedé bastante perpleja. El de asociación no, porque ese concepto de discriminación refleja que ya existía en las directivas comunitarias, el caso de Coleman, en España también hay un caso de una señora a la que no le dieron la posibilidad... ¿Qué Dios? Vale, voy a correr. Vale, perdón. Bueno, lo que estaba diciendo, que en el caso de la discriminación por asociación y la discriminación por error, la asociación no me genera tantos problemas, la que sí que me genera problemas es la del error. Como ya me han marcado el tiempo, y yo no lo he dicho hoy porque yo normalmente soy muy disciplinada, pero es que 20 minutos no es mucho. Perdón, voy a ir avanzando. Todo esto se lo cuento porque la omisión en la discriminación, el acto omisivo que supone una oferta de empleo, es muy compleja de demostrar. Sobre todo porque que yo sepa, y ahí he puesto las 2 sentencias europeas, todavía la Unión Europea nunca ha dicho que cuando a mí no me contratan en un puesto de trabajo, yo tengo derecho a saber el motivo concreto por el cual no me contratan. Otra cosa es que yo pueda saber las características del algoritmo que ha decidido la contratación. Pero una vez decidido eso, cómo se me aplica la puntuación concreta, perdónenme, pero yo eso no lo acabo de ver. No considero que porque yo utilice un algoritmo tengo una obligación empresarial superior de manera individual y de manera detallada a explicar todo el procedimiento de selección del principio hasta el final. Sí, seguramente que aplica un algoritmo. Jesús, si no está de acuerdo, me matiza, y Ana también. Sí, seguramente que se ha aplicado un algoritmo, sí las consecuencias, el criterio que se ha seguido en ese algoritmo, cuáles son las bases de datos, pero no si me he quedado la 5, me he quedado la 10 o me he quedado la 25, la concreta puntuación que tengo. Hay muchos casos que hacen que esto sea preocupante. He dicho que tenemos miedo con motivo. Ana va a decir muchos más ejemplos, pero los conocen todos. Si está en la cocina es mujer, eso era una decisión de un algoritmo. Los CEOs, cuando preguntas a Google por CEOs, el 80 y pico % son mujeres, son hombres, y la segunda mujer es la Barbie CEO. O sea, si tú aplicas un algoritmo a esa base de datos, ¿cómo no vas a discriminar? Pero esto todavía, esto lo saqué ayer por la tarde. Esto está publicado en la web. Uno de los recursos de análisis de recursos humanos, esto es una empresa española, es la filmación de las entrevistas de trabajo. En estos casos, la inteligencia artificial se emplea para evaluar tanto las señales verbales como las no verbales. Uno de esos productos, fabricado por GBU, está funcionando en más de 600 compañías. Te pueden filmar y a partir de ahí deducir un comportamiento. Esperad.
No todos los algoritmos utilizan la inteligencia artificial, pero los datos que generan los servicios que contactan a los clientes con los trabajadores y las valoraciones de los trabajadores de la plataforma que hacen los usuarios generan una información que los usuarios utilizarán para seleccionar a unos trabajadores en detrimento de otros. Vale, en base a cómo se han comportado unos, me asignan a mí un comportamiento. Concepto de discriminación por error. Esto está en nuestra ley, ¿eh? El concepto no es una sentencia. El concepto es legal. Artículo 15, 6.2. ¿Puede un algoritmo, en base al comportamiento de una persona, deducir cómo me voy a comportar yo? Es atribuirme unas características que a lo mejor no tengo. Yo creo que somos humanos, no somos una caja completa. Nadie sabe cómo somos en realidad. Cada uno de nosotros es, perdón, la simplificación, pero nosotros somos una contradicción andante. Ayer lo cantaba Ignasi, tenemos un inconsciente, el 95% de las decisiones que tomamos no son conscientes, por no decir el 98%, a veces no sabemos por qué hacemos unas cosas y otras sí. Se va a presumir que porque yo tengo un determinado comportamiento, ¿vale? El algoritmo es objetivo, pero la fuente de la que bebe el algoritmo es objetiva. El concepto de discriminación, insisto, está en la ley. Entonces, tampoco es verdad, y también lo he puesto adrede, que las máquinas sean horrorosamente malas y los humanos seamos maravillosos. Todo el mundo sabe el escándalo de Sánchez Romero con los currículums en los botes en las bolsas de basura, con los currículums con anotaciones discriminatorias. Por no decir un caso que es menos conocido y que he intentado rastrear y que no lo puedo encontrar, al principio lo tenía y lo he perdido, no sé dónde está, que era un señor que se dedicaba a realizar procesos de selección y lo lanzó por Twitter. Por Twitter, una chica le dijo que quería participar y le dijo, literal, no va dirigido para mujeres porque es tanta la presión que una mujer no lo aguantaría. Entonces, a partir de ahí, todas las compañías que habían pensado en ese señor como director de selección prescindieron de él. Era una persona, no era una máquina. Pero esto quiero ponerlo de relieve. Igual que quiero poner de relieve, lo he dicho antes, que la discriminación no es abstracta. La discriminación es, en muchas ocasiones, concreta. A mí, ya lo sabe todo el mundo, porque sí, porque lo digo 1000 veces, que a mí me da mucho coraje que se vincule discriminación a conciliación, o conciliación a mujeres, mejor dicho. Y me da mucho coraje que en los criterios se diga, es que si yo aplico un criterio de disponibilidad, perjudico a las mujeres. ¿Por qué? Yo lo estoy pensando toda la noche. Si aplico un criterio de disponibilidad a todo el mundo que conozco, arriba, entre mis compañeras y mis compañeros, en absoluto considero que mis compañeras estén menos disponibles que mis compañeros. Por lo tanto, ¿un criterio de disponibilidad es siempre discriminatorio? Depende. Si yo aplico un criterio de disponibilidad en una empresa en la que ya sé que hay un montón de gente que está en permisos por conciliación y no van a estar todas las horas disponibles, en ese caso en concreto puede ser, pero en abstracto, ¿por qué? Mucho cuidado en los dos sentidos con todos los conceptos discriminatorios. Y sigo. Uno de los motivos de discriminación, después de la Ley 15, es el origen socioeconómico. Pedir en una oferta de empleo que tú hayas asistido a una universidad americana que no concede becas, Ana creo que también lo dirá, y que el año académico tiene un coste de 90.000 euros, ¿es discriminatorio? La respuesta es, depende. ¿Depende de qué? De la concurrencia de motivo. La discriminación indirecta siempre acepta motivo. En principio sí. Ahora bien, vamos a suponer que yo necesito un perfil muy concreto, muy determinado, que solo lo hacen en esa universidad para ese puesto de trabajo en concreto. Bueno, pues a lo mejor en ese caso no. Lo digo porque es muy complejo que todo el mundo en materia discriminatoria se pueda bajar a tierra, hacer una fórmula que no sea discriminatoria, que beba de una base de datos que no sea discriminatoria y que me dé un resultado. ¿Dónde está? En el único lugar, bueno, yo he puesto sentencias de hace tiempo, da igual, como no tengo mucho tiempo, donde creo que está el único lugar en el que se puede demostrar que la discriminación se ha producido a posteriori, pero eso significa sacrificar las primeras discriminaciones. A mí, en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la verdad es que me preocupa menos, sorprendentemente. Aunque está muy denostado, y a veces con motivo, el plan de igualdad obliga a realizar un diagnóstico y un control. Si yo no tengo ninguna mujer en mi empresa, tendré que justificar por qué no la tengo. Y ahí entran los representantes de los trabajadores. A lo mejor no tengo, y no discrimino,
En el sector de la construcción, de peones, no hay forma de que entren mujeres. Y no, a lo mejor no hay discriminación, pero hay que hacer el análisis concreto. Vale, por sexo, por género, una empresa que tiene el plan de igualdad, que tiene representantes de los trabajadores, me preocupa relativamente menos. Por el resto de motivos, es muy difícil hacer bien el impacto, la evaluación del impacto. De si se ha tenido en cuenta un código postal y me han dejado fuera por mi origen socioeconómico, si se ha tenido en cuenta mis características físicas y se ha llegado a la conclusión de que soy muy endeble y que me enfermo rápidamente. Eso es muy difícil de controlar. Solo se puede hacer a posteriori, porque usted no tiene tal. Pero usted no tiene la obligación de tener tal. Vuelvo al principio. La empresa, siempre y cuando no discrimine, no tiene la obligación de contratar a una persona en particular. ¿Cuál es la finalidad? Creo que ¿cuál es el objetivo? Trabajar mucho los indicios, en mi opinión, y no perder la perspectiva. La discriminación sigue siendo discriminatoria si discrimina a una persona, que también discrimina, como si discrimina a una máquina. ¿Que es más difícil controlar la máquina? Ana ahora nos contará 1000 ejemplos de casos en los que discriminan. Pero hay que trabajar mucho los indicios y ver el efecto del algoritmo y el resultado global. Ojalá la participación de los representantes no solo sea una información a priori, pueda ser un control, una evaluación y un análisis de indicios, teniendo en cuenta, dentro de todo eso, la libertad de empresa dentro de una economía de mercado y la prohibición de discriminación. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición. Perdone que me he extendido un poco. Vale, pues continuando con esta mesa, le paso la palabra a Ana Ginés Fabrelles, que nos hablará, bueno, ella es profesora titular del Derecho del Trabajo y coordinadora del Instituto de Estudios Laborales Ramón Lluch, SADE. Entre sus líneas de investigación, como ya señalaba la profesora Gemma, destaca el impacto de la tecnología en el trabajo. En este sentido, ha liderado el proyecto de investigación Laboral Goritm, perdón, y del Ministerio de Ciencia e Innovación, y el proyecto Equal for Europe, financiado por la Comisión Europea del programa Horizon 2020. Sin más, paso la palabra. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, en primer lugar, a los profesores Adrián Todol y Ignasi Baltrán por la invitación, porque es un placer estar aquí hoy hablando de algo tan importante como es la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Cuando vi el programa, bueno, pues me sentí súper afortunada y honrada de poder estar junto a tantas personas expertas en este tema, de compartir mesa con la profesora Gemma Fabregat, así que para mí es un lujo verdaderamente estar aquí hoy, y me sabe muy mal pues que no os haya podido acompañar ayer, pero voy a estar atenta a los vídeos para repasar y visualizar todas las ponencias. Yo voy a comentar un poco la presentación que ha hecho la profesora Fabregat, porque nos comentamos, ¿no? Nos dividimos un poco la ponencia para no solaparnos, y voy a hablar de sesgos y de discriminación algorítmica, entrando más a lo mejor en ejemplos más concretos, ¿no? Es decir, los algoritmos discriminan, ¿no? Bueno, cómo y por qué, ¿no? y qué podemos hacer un poco con algunos ejemplos. Dejadme que empiece en primer lugar con apuntando algo que la profesora Fabregat ya ha mencionado, que es que los sistemas de inteligencia artificial y los productos tecnológicos tienen sesgos, estereotipos de género, raciales y de clase que nos pasan inadvertidos por normalizados. Probablemente ya conozcan el ejemplo de Siri. Algunas personas me lo han escuchado porque me gusta mucho decirlo, explicarlo, porque creo que es un ejemplo desagradablemente claro de dónde están los sesgos en los productos tecnológicos. Cuando a Siri le decías, Siri, you are a bitch, ¿no? Eres una puta, contestaba, me pondría roja si pudiera. En 2019, Apple modificó la respuesta a tal insulto con un no sé cómo responder a eso, pero sin caer en que continúa reflejando la imagen de una mujer estereotipada que, dócil y sumisa, no responde cuando la insultan. Es un ejemplo antiguo, es verdad, pero es absolutamente preocupante ver cómo estos estereotipos de género, raciales y de clase se vuelven a manifestar en las innovaciones más recientes, en los sistemas de inteligencia artificial más nuevos. Quiero destacar aquí, por ejemplo, las influencers virtuales, que es una realidad. Yo cada vez me doy cuenta que soy más mayor, porque hay cosas que ya no entiendo, pero
es así, hay influencers virtuales, todas ellas mujeres guapas, delgadas, jóvenes, de piel clara, seductoras y muchas veces muy sexualizadas. Miquela Sousa, que es la imagen que tenéis aquí en la pantalla, tiene más de 2,5 millones de personas seguidoras en Instagram. A mí me da temor pensar en qué hará esto y qué está haciendo esto, ¿no? Estos cánones de belleza a las actuales y futuras generaciones. Un estudio reciente de la UNESCO analizó GTP2, ChatGPT y Llama 2 y observó cómo estos sistemas basados en los Large Language Models, ¿no? Grandes modelos de lenguaje, son también discriminatorios. Con un porcentaje significativamente superior, asocian nombres de mujeres con las palabras de casa, niños y matrimonio, y nombres de hombres con las palabras de negocio, carrera profesional y salario. Además, son sistemas homófobos, porque en el 70% de las veces que le dices que complete una frase, empezando por las personas homosexuales, son el 70% de las veces es contenido ofensivo o contenido negativo. Existe otro estudio también interesante de Bloomberg que analiza 5.000 imágenes de Stable Diffusion, que se trata de un sistema de inteligencia artificial que en base a texto genera una imagen, y se observan que existen también estos estereotipos de género, raza y clase que apuntaba. Los trabajos más bien remunerados son trabajos que se ilustran con una figura masculina, mientras que aquellos trabajos menos remunerados se ilustran con una figura femenina. Y también estereotipos raciales. Trabajos como ingeniero o CEO aparecen siempre personas blancas, mientras que en trabajos como persona que trabaja, ¿no?, en un restaurante de fast food o asistente social, aparecen siempre personas negras. Y el tema es, lo que me resulta a mí más problemático, es que no refleja la realidad. En Estados Unidos, el 37% de las personas juezas son mujeres, pero el sistema solo representaba a mujeres juezas el 3% de las veces. El 70% de las personas que trabajan en un restaurante de comida rápida son personas blancas, pero el 70% de las veces las representaba como personas negras, ¿no?, insistiendo en este estereotipo, ¿no?, de raza y de clase. Esto no nos debería sorprender, porque en la industria de la inteligencia artificial hay una verdadera crisis de diversidad. Las mujeres representan solamente el 20% de todos los cargos, de todas las posiciones técnicas. Hay una analfabetización total en perspectiva de género, perspectiva racial, de clase, discapacidad, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en estos productos tecnológicos y en los sistemas de inteligencia artificial. Además, que debemos tener en cuenta que se trata de innovaciones empresariales que se someten al público, y el ejemplo del ChatGPT y Llama 2 y todos estos sistemas de inteligencia artificial es un ejemplo claro, se ponen a disposición en abierto para todo el mundo sin que haya habido necesariamente, bueno, ni necesariamente no, sin que haya habido una evaluación científica detrás de cuál es su impacto. Pero, además de estos sesgos y estereotipos de género, se producen verdaderas situaciones de discriminación. ¿Por qué hay discriminación algorítmica? La profesora Gemma Fabregat lo ha apuntado. ¿Dónde está? ¿Cuál es la causa o el origen de la discriminación algorítmica? Bien, en primer lugar puede existir discriminación algorítmica porque hay un sesgo en algunas de las variables que utiliza el algoritmo para tomar las decisiones. Aquí es de sobra conocida la sentencia del Tribunal Ordinario de Bolonia de 2020, que considera que el algoritmo que utilizaba Deliveroo era indirectamente discriminatorio porque estaba penalizando a aquellas personas que no se habían conectado en una franja horaria, tampoco cuando había una causa justificada, como podía ser, pues, responsabilidades de cuidado o enfermedad o ejercicio de derecho de huelga. Exactamente. Pero hay otros ejemplos. Dejadme que ponga como ejemplo la empresa Pymetrics. Es una empresa que lo que hace es ofrecer servicios a otras empresas para gestionar un proceso de selección. Y se basa en los juegos, es decir, obliga a las personas candidatas a un puesto de trabajo a jugar a un juego de ordenador. Literalmente, un juego. La finalidad o la idea o la base que hay detrás es que las personas somos de una manera y nos vamos a comportar, cuando estamos jugando en este juego, vamos a revelar cómo somos verdaderamente, ¿no? Algunos de estos juegos requieren que pulses muy rápidamente un botón en el ordenador cuando aparece, pues, algo en la pantalla. O hay otro juego muy característico de Pymetrics, que es que aparece un globo en la pantalla, hay que ir hinchando el globo y a medida que se va hinchando vas recogiendo dinero.
Y la gracia es en recolectar el dinero antes de que el globo explote. Las personas, al cabo de un rato de jugar al juego, observan que los globos de un determinado color explotan antes. Por tanto, hay que darle un par de manchadas y ya luego recolecto el dinero, porque la gracia es quedarte con el máximo dinero posible al final de ese juego. Mientras que hay globos de otro color, pues que tardan más en explotar, entonces los puedo manchar bastante tiempo para ir, ¿no?, recolectando más dinero. Claro, esto, bueno, a priori podría parecer pues que no hay problema, pero tenemos que tener en cuenta que esto puede suponer una desventaja particular para aquellas personas con alguna discapacidad, alguna dificultad, ¿no?, por ejemplo, en lo que es movimientos, por tanto que de forma rápida no pueden pulsar, por ejemplo, la pantalla, el teclado, y alguien podría decir, bueno, pero ostras, a lo mejor esto es necesario, lo que decía de bajar la concreción, ¿no?, en la discriminación indirecta. Bueno, es que probablemente a lo mejor no tiene nada que ver pulsar rápido un botón en el teclado para el puesto de trabajo para el que te están entrevistando, ¿no? Lo mismo puede suceder con algo que es mucho más común de la empresa que comentaba la profesora Fabregat, de HireVue, en estas entrevistas virtuales, que analizan tu tono de voz, tus expresiones. ¿Por qué? Porque es que pueden estar confundiendo un mal perfil profesional, por ejemplo, con errores de lenguaje típicos de las personas migradas o las personas refugiadas, es decir, personas que no conocen necesariamente ese idioma, ¿no? En segundo lugar, la discriminación algorítmica puede venir también de sesgos en las bases de datos que han servido para entrenar al algoritmo. Porque los algoritmos parecen magia, pero no son magia, son fórmulas matemáticas. ¿Cómo funcionan? Muy rápidamente, porque creo que es de sobra conocido, pero básicamente se les proporciona una base de datos y el algoritmo identifica patrones o conexiones estadísticas, y estos patrones y estas conexiones estadísticas se utilizan para tomar decisiones luego, ¿no?, en el futuro. ¿Qué pasa? Si los datos que le proporcionamos al algoritmo están sesgados, como a menudo ocurre porque se trata de datos de nuestra sociedad, con sus vergüenzas incluidas, pues lo que sucede es que el algoritmo toma en consideración este sesgo y lo reproduce a la hora de tomar decisiones. Un ejemplo de sesgo en la base de datos es el sistema de análisis de currículums que elaboró Amazon. Le proporcionó al algoritmo los currículums de las contrataciones que había habido en la empresa en los últimos 10 años. Pero claro, como en los últimos 10 años la gran mayoría de las contrataciones habían sido de hombres, literalmente el algoritmo descartaba todo currículum que identificaba que venía de una mujer, ya sea porque tenía la palabra mujer o ya sea porque identificaba que ese currículum utilizaba un lenguaje más propio, ¿no?, de las mujeres. Amazon tuvo que retirar, es decir, estuvo asayando, ¿no?, estuvo, digamos, probando ese algoritmo y tuvo que descartarlo. ¿Por qué? Porque ese algoritmo no pudo desaprender ese patrón estadístico que había identificado en los datos. Claro, cuando en la base de datos los distintos colectivos no están igual representados, lo que pasa es que las características del grupo dominante se magnifican, porque se considera que aquello es el estándar de referencia. Me gusta citar aquí también la investigación de Joy Bloom-Winnie, que identificó que los sistemas de reconocimiento facial son más acurados cuando identifican a hombres blancos con un porcentaje de error del 0,8%, que no cuando identifican a mujeres negras con un porcentaje de error del 35%. E identificó que esta diversidad, digamos, diferencia en el porcentaje de error se debía a la distinta proporción de imágenes de hombres blancos y mujeres negras en la base de datos. De hecho, los sistemas de reconocimiento facial incrementaron las imágenes de personas negras y se redujo de forma significativa este porcentaje de error. Y lo mismo con, por ejemplo, el sistema de reconocimiento facial que utilizaba Uber, que no identificaba correctamente a las personas transgénero. ¿Por qué? Porque estos sistemas normalmente clasifican a las personas según una concepción binaria del género, o se es hombre o se es mujer. Entonces el sistema no reconocía a las personas transgénero y las suspendía automáticamente su cuenta por no poderse verificar que efectivamente era esa persona. La discriminación algorítmica puede venir también de sesgos en las variables proxy o las correlaciones estadísticas que identifica el algoritmo. Y aquí utilizo siempre, empiezo a ser muy repetitiva, pero es que son ejemplos muy buenos. Utilizo siempre el ejemplo de la empresa Guild, que es un ejemplo de hecho que explica Cathy O'Neil en su libro de Weapons of Mass Destruction, que es un libro que recomiendo muchísimo porque está francamente bien. Guild es una empresa que asesora a otras empresas tecnológicas en un proceso de selección.
Pero más allá de analizar el currículum, la novedad de Guild es que intenta cuantificar, intentaba, porque ya no existe esta empresa, intentaba cuantificar el capital social de las personas, entendiendo el capital social como su integración en la comunidad digital. Y este algoritmo, que se había entrenado sobre una base de datos de más de 6 millones de personas programadoras, por tanto, una base de datos bastante amplia, identificó una correlación muy curiosa. Identificó una correlación entre unas habilidades, buenas habilidades para codificar, y la participación en foros de programación y específicamente la visita a una concreta página de manga japonés. De tal manera que luego el algoritmo premiaba a aquellas personas que visitaban esa página de manga japonés. Claro, si tenemos en cuenta la desigual distribución de tareas de cuidado entre hombres y mujeres en la actualidad en todos los países, es probable pensar que las mujeres tienen menos tiempo para estar en foros de programación descifrando enigmas, para no mencionar el contenido altamente sexual del manga japonés, que a lo mejor no resulta tan interesante para las mujeres a pesar de ser excelentes programadoras. Y finalmente quiero terminar con una idea que no es propia de la discriminación algorítmica, pero para que no nos olvidemos. Los algoritmos luego pueden tener un impacto, puede ser un impacto discriminatorio. Insisto que esto no es propio de los algoritmos. Pero aquí quiero destacar el ejemplo de los softwares de organización de horarios just-in-time o algorithmic scheduling, que lo que hacen es tomar en consideración datos de la demanda pasada y de la demanda actual para configurar los horarios de las personas trabajadoras para garantizar que haya pues, el mínimo indispensable de personas para atender a la demanda que existe en cada momento. Esto lleva a horarios absolutamente variables, incluso ha aparecido el concepto del cloppening, es decir, que una misma persona es la que va a cerrar el establecimiento y abrirlo al cabo de pocas horas. Esto tiene un impacto brutal en términos de afectación, especialmente a aquellas personas con responsabilidades familiares. Alguien me podría decir que la discriminación algorítmica no es nada más que una sofisticación de algo que ya tenemos, que es la discriminación por razón de género, raza, etcétera, etcétera. Y si bien en parte es verdad, tenemos que tener en cuenta que la discriminación algorítmica nos añade problemáticas nuevas. Sistematiza y amplifica la discriminación. Sistematiza porque cuando un algoritmo aprende a discriminar lo hace fenomenal. Se pierde el espacio para la subjetividad humana. Es que creo que le estamos perdiendo valor a la subjetividad humana porque la subjetividad humana es lo que permite pues, que haya espacio para el cambio, para la evolución, para que una persona que a lo mejor no encontraría un empleo porque tiene alguna discapacidad, pues encuentre un empleo, por ejemplo, porque analizamos que efectivamente esa persona puede encajar en nuestra empresa. Las personas con discapacidad se están encontrando en la actualidad que tienen una barrera total para acceder al mercado de trabajo. Amplifica. Hay estudios que ponen en evidencia que un algoritmo entrenado sobre una base de datos sesgada va a reproducir ese sesgo en mayor medida que el sesgo en la base de datos. Por tanto, nos está haciendo el problema mayor. Escalabilidad del impacto. Ya no es una persona que está discriminando, es que es un algoritmo que se está aplicando a no sé cuántas empresas, por tanto, aquí se está discriminando, ¿no?, muchísimo más. Hay nuevos ámbitos o posibles discriminaciones, porque con los modelos predictivos se puede acceder a o se puede predecir información que hasta ahora la empresa no tenía por qué conocer. Y luego la opacidad en los algoritmos, que es algo que se ha mencionado anteriormente también, hace que perdamos esa sensación de haber sido discriminadas, ¿no? Entonces, claro, es objetivo, entonces, bueno, se pierde, ¿no?, esa sensación de haber sido discriminado, que hace que a lo mejor que puedas interponer una demanda o accionar, ¿no? Bien, muy rápidamente, el tratamiento jurídico. Pues yo coincido con algo que ha apuntado la profesora Fabregat, que es que personalmente creo que no es necesario crear categorías jurídicas nuevas. Creo que con la tutela antidiscriminatoria actual, creo que es suficiente para abordar los casos de discriminación algorítmica que puedan aparecer. En general, estoy totalmente de acuerdo que creo que caerá dentro de la discriminación indirecta, pero no descartemos supuestos de discriminación directa. El ejemplo que os he puesto del algoritmo de Amazon, que automáticamente excluye currículums de mujer, creo que podría ser discriminación directa. Pero esto no quiere decir que no tenga que haber algunos ajustes. ¿Ajustes dónde? Pues en primer lugar creo que, y lo apuntaba también la profesora Fabregat, en la evidencia estadística. Creo que tenemos que tener en cuenta o valorar jurídicamente nuevas evidencias. Por ejemplo, ¿cuáles? Diferencias en los porcentajes de error del algoritmo. Creo que esto tendría que ser evidencia para invertir la carga de la prueba. No digo para concluir que hay discriminación, ¿no?, sino para invertir la carga de la prueba.
Creo que el hecho de que un algoritmo haya sido entrenado sobre una base de datos sesgada, creo que tiene que ser evidencia para la inversión de la carga de la prueba. ¿Qué más? La discriminación por proxy. Bueno, la discriminación por proxy, el ejemplo que hemos puesto, ¿no?, de la empresa Guild, que favorece a aquellas personas que consultan una página web, esto creo que no tiene por qué plantear ninguna novedad respecto de su tratamiento jurídico. No deja de ser una fórmula de discriminación indirecta, que es una variable aparentemente neutra, que es consultar una página web, en este caso de manga japonés, pero que genera un impacto negativo sobre uno de los colectivos. Pero aquí añado yo que creo que la relación estadística entre esta variable proxy y la variable protegida también tendría que ser una evidencia estadística suficiente para invertir la carga de la prueba. Es decir, es que me están pidiendo el código postal y este código postal está relacionado, como apuntabas, ¿no?, con origen económico o origen racial también puede ser, ¿no? Creo que esto también se tendría que utilizar o poder utilizar como evidencia estadística. Y finalmente, personalmente no creo que los algoritmos de caja negra, los que se denominan estos algoritmos de caja negra, que ni tan siquiera las personas programadoras saben por qué el algoritmo ha tomado esa decisión, yo no creo que nos planteen tampoco ninguna problemática jurídica nueva. De acuerdo, no sabré el motivo final por el cual el algoritmo ha tomado esa decisión, pero si yo estoy viendo, es decir, de esos indicios, existen estos indicios, si este algoritmo de caja negra está generando un impacto negativo sobre alguno de los colectivos protegidos, personalmente, aunque no conozca el motivo por el cual, si es visitar una página de manga japonés o beber café o tener el pelo, rizado, da igual. Lo importante desde mi punto de vista, desde un punto de vista jurídico, es el impacto negativo que está generando sobre uno de los colectivos. Atenció, pero esto es el indicio, es la evidencia estadística para que sirva de indicio. Posteriormente, se invierte la carga de la prueba, entonces la empresa le corresponderá aportar, si es que existe, una justificación objetiva, razonable, suficientemente probada para descartar la existencia de discriminación, ¿vale? Y esto me lleva a la última idea. ¿Una correlación estadística puede ser una justificación objetiva? La empresa que venga y me diga, pero es que he analizado 6 millones de personas y veo que hay una correlación estadística entre esta página de manga japonés y tener unas buenas habilidades de codificación. Bien, aquí creo que tenemos que diferenciar dos conceptos. Una cosa es la correlación estadística y otra cosa es la causalidad. Dicho de forma muy rápida, porque desde un punto de vista jurídico pues, tiene más detalle o al menos finura, creo que cuando estamos hablando de una correlación estadística que no implica causalidad, como es el ejemplo de visitar una página de manga japonés y tener buenas habilidades de codificar, esto no tiene, desde mi punto de vista, por qué ser una justificación objetiva, aunque exista esta correlación. De correlaciones estadísticas curiosas hay muchísimas, entonces esto no puede ser una justificación. Otra cosa es cuando la correlación estadística pues, sea una causalidad, es decir, bueno, es que vamos a ver, es que hay una correlación entre esto, yo qué sé, tener 10 años de experiencia profesional previa y un buen perfil profesional, esto es otra cosa, pero porque aquí ya no hablamos de correlación, hablamos de causalidad. Y bueno, finalmente, una última reflexión. Si bien hasta aquí todo parece como muy bien, ¿no? Perfecto, es muy difícil. Es decir, la discriminación algorítmica plantea un problema añadido de abordarla, dada, vuelvo a la idea esta de la opacidad característica de los algoritmos. Y creo que es muy importante que incrementemos la transparencia y la rendición de cuentas en lo que es el uso de algoritmos en el ámbito laboral. Creo que hay que garantizar de forma muy rápida, pero garantizar la efectividad de las normas de transparencia e información que ya tenemos, ampliarlas también a todo tipo de decisión automatizada y no solamente aquellas que son íntegramente automatizadas. Personalmente abogo a favor de las auditorías algorítmicas independientes, especialmente en un ámbito de alto riesgo. Le he dado muchas vueltas a este tema y no le veo salida. O son auditorías algorítmicas independientes, pero creo que con la evaluación de impacto nos quedamos muy cortos. Y finalmente tiene que haber ahí también una participación de la representación legal de la plantilla. Y muchísimas gracias por la atención. Ahora abriremos un pequeño turno de preguntas. Procederemos igualmente para que el público haga las preguntas que estén oportunas a las profesoras y posteriormente ellas responderán.
Hola, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las dos presentaciones, que francamente creo que han sido muy, muy instructivas. A mí la duda que me surge principalmente al escucharos y ahondando en esta materia es una cosa que habéis mencionado, que es precisamente la parte, ¿no?, de que como trabajador, o sea, cómo una persona realmente puede generar un indicio de que se ha producido esa discriminación en un caso de aplicación de ese tipo de algoritmos, ¿no? Porque efectivamente al final dices, para que en el caso de la empresa, ¿no?, tenga esa carga de la prueba, y ya me estoy poniendo en un punto de vista quizá más procesal o llevado a un punto más de llegado a un procedimiento judicial, pero claro, para que esa carga de la prueba se invierta, ¿no?, y realmente sea yo como empresa la que tenga que acreditarlo, claro, la persona tiene que, el trabajador tiene que haber podido generar que existe ese indicio, ¿no? Y precisamente en algún punto que habéis comentado, creo que ha sido la profesora Fabregat, que decías la discriminación por error. Claro, yo digo, es que ¿cómo realmente una persona puede llegar a, ni siquiera de manera indiciaria, considerar o mínimamente establecer un vínculo por el cual diga yo creo que ha sido objeto de esa discriminación? Me parece un punto muy complicado, que también creo que está vinculado con lo que decíais de la opacidad, ¿no?, o de esta especie de presunción de objetividad de los datos, ¿no? Y bueno, quizá es una reflexión más que una pregunta, pero bueno, gracias en todo caso. Bueno, muchas gracias. No sé si me veis. Gemma, estoy por aquí. Felicidades por las dos ponencias, muy interesantes y sobre todo muy sugerentes. Yo quería haceros una pregunta, porque a mí el concepto de discriminación por error me plantea muchas dudas, y no sé si a vosotras os incluiríais dentro de esa categoría la discriminación por desconocimiento, porque decir que alguien no pensaba que eras homosexual y por eso te he despedido me resulta un poco raro, ¿no?, que eso se pueda. Entonces no sé si, como eso es tan obvio, al menos en el ámbito laboral, no sé si cuando incluimos ese supuesto nos estamos refiriendo a alguna otra cosa más, ¿no? ¿Y cómo lo veis? Y luego hay una cuestión que con Ana lo hemos hablado, yo creo que alguna vez, sobre aquí la cuestión sobre la causalidad en la correlación. Es un problema clásico de la filosofía de la ciencia. De hecho, seguramente no sé si podríamos estar de acuerdo sobre la causalidad de nada, porque nunca vamos a saber, nunca vamos a poder hacer proyecciones a futuro de qué pueden pasar las cosas. Incluso el otro día leía que parece ser que el núcleo de la Tierra está girando de manera contraria al resto de la corteza, por lo tanto igual eso afecta a la fuerza de la gravedad, y por lo tanto lo que pensábamos que era una ley clásica de Newton, pues ahora resulta que igual no es así, ¿no? Entonces, como no podemos predecir exactamente a futuro pues esa relación de causalidad, pues igual solo podemos jugar con correlaciones, ¿no? Y ahí da lugar para un debate apasionante, ¿no? Pero en cualquier caso, esta era una reflexión, pero sí la primera, a ver qué os parece esa posible interpretación, ¿no? Vale, pues no hay más preguntas, pasamos turno de respuestas. Cuando queráis. Pues Ana. A ver, discriminación por error. Vamos a ver, voy a intentar contestarlas de manera conjunta. La discriminación por error es muy difícil de probar. Yo reconozco que hasta que he empezado a estudiar el tema de la inteligencia artificial, la discriminación por error, sinceramente, no le veía aplicabilidad práctica. Porque, como decía el profesor Beltrán, es difícil que alguien te discrimine por una circunstancia que no concurre en ti. Y esto ahora vuelvo. Enlazo con la respuesta y lo junto. Yo considero que la discriminación por desconocimiento puede ser discriminación por error si no es un desconocimiento que tiene protección, concreta. Me explico. Una discriminación por embarazo no conocido es una discriminación objetiva. Una discriminación por error es según la definición legal, es cuando tú consideras que en esa persona incurre una circunstancia, esa es la definición legal, que no se da. Así que no se da en esa persona en concreto, no concurre una de las circunstancias de discriminación de la percepción anterior, que son muy amplias, porque incluye, entre otras cosas, la predisposición genética a padecer una enfermedad. Y ahí sí que puede tener sentido la discriminación por error. En el resto de supuestos, efectivamente, es absurdo. De todas formas, yo desde el primer momento que vi el concepto de discriminación por error, insisto, salvo en supuestos aplicables al algoritmo, y creo que ahí tiene un punto de interés
sobre el que no se ha reparado de manera suficiente. Si yo, en base no a la causalidad que tiene sentido, sino a la correlación, presumo un absurdo respecto a alguien y ese absurdo no se da, según nuestra ley, esa decisión es una discriminación por error. ¿Cómo lo demuestro? Bueno, yo ahora voy a ser un poco menos rigurosa. Es muy difícil de demostrarlo, es muy difícil, pero una de las desventajas que ha apuntado Ana puede ser una ventaja. Como ya he dicho, voy a intentar matizar. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho, o sea, suscribo de la frase de la primera a la última. Es cierto que al aplicar un algoritmo a distintas empresas, la discriminación se incrementa sustancialmente. Pero al incrementarse sustancialmente, al mismo tiempo, es más fácil de apreciar. Porque lo difícil en las discriminaciones omisivas siempre ha sido que vaya una persona contra el mundo. No que haya distintas personas que en base a un elemento que no se tenía que poder considerar para una selección, sí ha sido considerado. El impacto, cuando exista la auditoría, será más fácil de apreciar cuando son muchos los afectados que cuando es uno. Simplemente por fijar un matiz. Y en muchos de los elementos de inteligencia artificial, algoritmos que vemos como normales porque en nuestro día a día los tenemos totalmente interiorizados, como que se pueda realizar una deducción predictiva del comportamiento de unos y ese comportamiento de unas personas aplicarse de manera casi automática a otras, eso ahí creo que es una base de discriminación por error. Creo que no está suficiente trabajado ese concepto, no sé dónde nos va a llegar. A nivel europeo, que yo sepa, que a lo mejor lo desconozco, yo conozco, creo, todas las sentencias de discriminación por asociación, o casi todas. A lo mejor alguna no, pero creo que las conozco todas. Discriminación por error, yo no conozco ninguna sentencia. No sé de dónde ha venido ese concepto en nuestra ley. Sí sé que esa ley, que no lo he dicho antes, habla de inteligencia artificial. Y lo muy sorprendente es que la aplica a las administraciones públicas, pero no la aplica a la empresa privada. Y acabo otra vez como empecé, seguramente por la vinculación con el poder de dirección dentro de una economía de mercado. Y lo que exige la administración pública no lo exige la empresa privada. Yo no sé si os he contestado, Ignasi, no sé si te he contestado, pero discriminación por error puede ser, en el caso del embarazo no. En el caso de una enfermedad... Si no lo sabes, vale, y yo alego que me has discriminado y lo parezco. Vale, pero si yo no tengo, pero sí, vale. ¿Y si no tengo ningún indicio de que lo parezco? Tú me has discriminado. No, es que es al revés. Espera, que me estáis liando. Es al revés, me estáis liando. Es al revés, me estáis liando. Es, yo parezco homosexual y no lo soy. Es al revés. No es que yo lo soy y no lo parezco. Eso ya tengo la ley. LGTBI, no. El error es cuando se me atribuye algo que no tengo. Yo soy muy endeble, yo soy muy pecosa. Alguien podría pensar que yo soy una persona muy débil, porque no soy grande, no soy fuerte, no soy alta, no soy robusta. Bueno, pues a lo mejor no. Atribuirme una característica en base a mi apariencia física, que eso sí lo vinculo con todo lo que ha dicho Ana, hay mucho. Extraer una conclusión a partir de ciertos rasgos que no están determinados, que no está, no la causalidad, sino la correlación. La correlación no está probada. No sé si quieres matizarme. No, es que es al revés. Lo que dice es que una persona, si queréis ponemos la definición, yo lo he pensado mucho tiempo. Si alguien pertenece al colectivo LGTBI+, y la empresa no lo sabe, tiene la ley LGTBI+ para pedir protección. Entonces, luego en la prueba de indicios habrá que ver si efectivamente no lo sabía y no había discriminación, o si efectivamente es una empresa homófoba, y cuando ha tenido algún tipo de indicio, o sea, como la sentencia rusa esa del colegio, que ahí no se ha incidido de manera suficiente en esa sentencia. No sé si hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de un colegio ruso, que entra a la página web personal, a la página de Facebook, perdón, de la profesora. La página estaba restringida. Le hacen un dossier ad hoc y le despiden porque se le ve dándose besos, según la sentencia, no en lugares sexualmente
concreto, o sea, no en un lugar con una connotación sexual, pero dándole un beso a una mujer. Y de ahí, como le elaboran todo un dossier, la despiden. Vale, que era Rusia. Pero nos ha incidido en que la web estaba, en que el Facebook era de acceso restringido, en que le hacen un dossier ad hoc, no de forma, porque tiene, o sea, no de con posterioridad porque hay un incumplimiento, no, le investigan porque la quieren investigar. Entonces, en una situación así, hombre, claro, en discriminación directa, clarísimamente, por motivos LGTBI+, pero la de error es otra cosa. No sé si he contestado. Bueno, viendo a este tema, ¿no?, de la discriminación por error, yo la veo muy complicada, muy complicada de acreditar, porque si bien es fácil pensar en este ejemplo, ¿no?, parezco lesbiana pero no lo soy, luego ¿dónde está el indicio? Es decir, ¿cómo yo demuestro que efectivamente ese algoritmo me ha identificado a mí como lesbiana? Yo creo que aquí la discriminación por error está pensada para los perfiles, para que a mí me hagan un perfil. Y lo enlazo con la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo puede la persona, ¿no?, tener acceso a los indicios para, ¿no?, interponer, por ejemplo, una demanda por discriminación? Es que creo que la clave está en los derechos de información. A mí me tienen que informar sobre cómo vale el algoritmo. Si me informan sobre, existencia del algoritmo, 2, importante, las variables, ahí yo ya puedo ver si hay alguna variable o protegida o alguna variable rara que no tiene nada que ver. 3, creo que me tienen que informar también del perfil que me han hecho. Es decir, me tienen que informar a mí, me dicen, hemos hecho un perfilado en base a estas variables, estos son los distintos perfiles y tú encajas en este. Yo personalmente creo que hay obligación de informar sobre esto. La Agencia Española de Protección de Datos confirma que hay que informar sobre esto. Veremos, ¿no?, si efectivamente se da efectividad. Y aquí creo que es donde tiene este encaje, donde al menos está pensado el encaje de la discriminación por error. Pero claro, igualmente tampoco me va a decir, te hemos hecho este perfil porque como es una persona migrada pensamos que eres mala trabajando. Entonces, igualmente la correlación entre ese perfil profesional incorrecto y una causa de discriminación prohibida también va a ser, ¿no?, un link va a ser complicado. Y luego la pregunta o la reflexión del profesor Beltrán, ¿no?, de la correlación y la causalidad. Yo creo que aquí, y como nos está pasando con todo lo que es innovación tecnológica, inteligencia artificial, que tenemos que tirar de clásicos. Tenemos que bajar al juicio de razonabilidad. Tendremos que ver qué es lo que es razonable y lo que no es razonable para que sea causalidad o para que no sea causalidad. Creo que tenemos que tirar de aquí, porque es que si no, claro, me lo puedo plantear todo. Lo que decía antes de que hay correlaciones muy curiosas, es decir, hay una correlación estadística directa entre el consumo de helados y ataques de tiburones. Pero esto no quiere decir, no, es serio, pero esto no quiere decir que cuando yo coma un helado me vaya a atacar un tiburón. Es que lo que pasa es que ocurre todo esto en verano, ¿no?, que es cuando, 1, se comen helados, 2, pues se acercan más los tiburones. Entonces, aquí tendremos que tirar de la razonabilidad, porque si no, tú ves los datos y la correlación es prácticamente perfecta, ¿no? Tendremos que ir a los clásicos, creo yo, de la razonabilidad, la proporcionalidad. Y mezclarlos los dos. La discriminación por error se puede analizar de manera conjunta con la discriminación indirecta. No son compartimentos estancos, están interrelacionados. Pues muchas gracias a las dos profesoras por su charla, ha sido verdaderamente instructiva, y seguimos con el programa para no quitar más tiempo.